La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que comienza hoy, laboralmente hablando. Lunes 14 de junio del año 2021. Mire usted, pues todavía siguen algunos disqueanalistas hablando de la aritmética, que si tantos diputados, que si acá, que si no, que si las mayorías. La verdad es que me sorprende la ociosidad de algunos, pero también la falta de temas que tengan que ver con los problemas reales, con los problemas estructurales del país. Hoy, es mi personal punto de vista, debemos hablar de lo que viene, de qué va a suceder, al menos vislumbrar un panorama, si no es exacto, por razones obvias, pero al menos tener una visión de lo que vamos a enfrentar. Debemos zanjar aquello, que el INE se encargue de determinar cuántos y de a cómo y quiénes y esto, particularmente en el entendido que los plurinominales, esos 200 diputados distribuidos en 5 circunscripciones, van a ser determinados por el INE la última semana de agosto, e incluso después de esa fecha podrían pasar cosas, pues habrá que revisar los gastos de campaña de candidatos, etcétera, etcétera. Por eso yo quiero comentar con usted hoy, con miras a esa etapa de hablar de lo que sigue, tratar de plantearle a usted de una manera clara, sencilla, dos preguntas. ¿Quién perdió en este proceso electoral, la elección intermedia? ¿O quién perdió este 6 de junio? ¿Y qué fue lo que perdió ese perdedor? La respuesta a la primera pregunta es muy sencilla. La respuesta. El que perdió no fue ni este partido, ni aquel, fue López Obrador. Él fue el que perdió indiscutiblemente. Digamos lo que digan y que no, López se fortaleció. No, él perdió. ¿Y qué fue lo que perdió para ponerlo en primer lugar o que ocupe el lugar de honor en ese podio del perdedor? Porque el señor perdió prácticamente todo. Su modelo de gobierno, su gobernación, la visión aceda y caduca que ha querido implantar en este país del siglo XXI. Él quiere implantar algo que inventó del siglo XX, allá por los años 60 o 70. Hoy, López Obrador está huérfano. No tiene ya una gobernación, cayó hecha a pedazos. No tiene dinero, no tiene proyecto y lo peor, no tiene ni siquiera prospectos de candidatos para la elección presidencial el año 2024. Por eso, la peligrosidad de esta gobernación o de la conducta de López es mayor. ¿Por qué? Porque al haber sido el derrotado, quedarse prácticamente sin nada con las manos vacías, es un hombre mucho más peligroso que todavía el 5 de junio. Le voy a dar a usted dos ejemplos muy sencillos que demuestran la debilidad en que se encuentra hoy el presidente de la República. La primera, cuando se reúne en un restaurante del centro histórico, aquí en la Ciudad de México, con algunos empresarios. Ni era el grupo de los 10, que más bien ahorita es una entelequia, una leyenda urbana en Monterrey, y con algunos de aquí, de allá, de por acá. Y les dijo, confíen en mí, les dice. Nomás me faltan 3 reformas y no van a aumentar los impuestos, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Y la pregunta es, ya la hice en días anteriores, ¿habrá alguien tan ingenuo, por no decir algo más feo, que le crea, que confíe en el presidente? Esa es la primera muestra, la primera evidencia palpable, clara, de que el hombre nada tiene que ofrecer y tampoco tiene un proyecto de gobernación al cual agarrarse. Y el segundo elemento nos lo proporcionó él mismo. Ayer, en una gira en Oaxaca, vean ustedes nomás lo que dice. Fíjense. Dice el presidente,
Por eso hablo, dice, porque dice él que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se tiene que pensar en México y en sus empresas. A ver, presidente, si hay una persona que ha atacado a la empresa privada, que se ha reído de ella, que la ha estigmatizado a ella y a sus accionistas y o propietarios, es usted. Y cuando cae derrotado su proyecto, que hay un rechazo completo a sus locuras, a sus ocurrencias, en ese momento sale compungido, modosito. Hay que pensar en las empresas. A ver, presidente, por favor, no sea cínico, con todo respeto. Pero luego dice, fíjense ustedes, ahí les va. Por eso hablo, dice, de la suma de voluntades. Más cuando se trata de actores mexicanos. Desde luego no queremos cerrar nuestro país. Eso ya no funciona en un mundo globalizado. Se ha dedicado el presidente a aislar a México de organizaciones internacionales donde era un miembro destacado. Se ha dedicado a buscar complicar la participación de México en el mundo. Pero luego dijo algo que realmente mueve a risa loca. Dice el presidente, y destacó el aporte de las clases medias y los dueños para sumar voluntades. Destacó el aporte de las clases medias, pero si no se acaba de burlar y de insultarlos y ofenderlos de mil maneras. Eso les pinta a ustedes un panorama preocupante. El presidente, repito, no solo fue el perdedor, no va a decir único, pero el perdedor número uno en este proceso electoral, sino que además su proyecto quedó hecho pedazos. Hecho pedazos. Ya no tiene que ofrecer el presidente. No tiene recursos, se quedó sin 2 de sus 3 prospectos de candidato. Ahorita Ebrard ya es un pasivo, a ver cómo se deshace de él. La señora Sheinbaum, aparte de su insignificancia, de su aspecto mediocre, poquito, con este pleito que trae con Ebrard y Monreal, que parece que están aliados, ya no quiere, dice, ya no siente lo duro, sino lo tupido. En esas condiciones, pues, cuando el presidente dice en ese mismo acto ayer, no es por presumir, pero México es ejemplo a seguir en el mundo, dice uno que ¿qué? ¿No le dará vergüenza al presidente decir estas tonterías? Y le doy otros datos para que vea usted la situación de extrema gravedad que tenemos. Y ahí le va. Le voy a dar a usted el número de personas vacunadas o de dosis aplicadas, si usted gusta, del 11, 12 y 13 de junio. Ahí le va a usted. El 11 de junio habíamos aplicado 36.430.953 dosis. En esquema completo, 14.747.978 mexicanos. Póngale usted 14.800.000 mexicanos con esquema completo, de un total que podría ser 85, 90 o 100 millones de mexicanos. Apenas ese 11.7, 12%. Pero luego hemos recibido 45.106.000 dosis. Tenemos guardadas, dosis no aplicadas, el 11 de junio, 19.2%. Casi la quinta parte. Pero ahora vayamos al día, ahí le va, 12 de junio. Hoy es 14, anteayer sábado. Ahí le va. Decía que el 11 teníamos 14 millones, casi 800.000 esquema completo. Ahora tenemos 14.911.000. Ese por ciento de la población es el 11.8%. Y tenemos guardadas 8.123.000 dosis, el 18%. Y ahora vamos al 13 de junio, es decir, al cierre de ayer domingo. Esquema completo, 15.003.000 mexicanos. 15 millones, el 11.9% de la población.
hemos aplicado 37.268.000 dosis, pero hemos recibido 45.000. Tenemos guardadas casi 8 millones, el 17% guardadas. Y vea usted el cambio, fíjese. El 11 de junio teníamos aplicadas 36.430.000. Y luego el 13 de junio, 2 días después, 37.268. Quiere decir que aplicamos prácticamente por día 400.000 dosis por día. Dice uno, a este ritmo, pues yo creo que probablemente para el año 2040 vamos a terminar. El Programa Nacional de Vacunación ha sido, entre muchas otras ocurrencias de López, un fracaso rotundo. Y así va a seguir esto. ¿Qué le quiero decir con esto? El presidente fue el perdedor nato, número 1 de este proceso electoral, pero también perdió, como dicen en mi tierra, hasta el modito de andar. Sus 3 prospectos para la presidencia de la República, 2 chuparon faros: Sheinbaum y Ebrard. Y Monreal no es su prospecto. No lo puede ver, lo desprecia. ¿Por qué? Porque Monreal, con todo lo que usted quiera, tiene una vida política propia. No le tiene confianza. ¿De dónde va a tomar candidatos, prospectos López? No tiene. Se ha quedado incluso, pues, no solo sin gobernación, sin proyecto de gobernanza. Se ha quedado sin algo que ofrecerle a la población. Se ha quedado sin recursos y también sin prospectos de candidato. Eso es lo que se perdió este 6 de junio. Por eso afirmo yo, el gran perdedor es López. ¿Y qué perdió? Perdió todo. Ahorita nada tiene y ahí anda pidiéndoles a los empresarios: no sean gachos, hombre, una inversioncita, por favor, una inversioncita, por favor. ¿Habrá empresarios, entre comillas, que confíen en López? Pienso que no, no sé usted. De ese tamaño van a ser los problemas que vamos a enfrentar por la desesperación exacerbada del presidente, por la carencia de proyecto y de recursos, y lo peor, por la carencia de candidatos más o menos viables para la presidencia de la República en el año 2024. Muchas gracias, le agradezco su presencia y lo espero mañana martes, donde continuaremos con estos temas que ya son de futuro. La aritmética, dejemos ese tema para otros que no le entienden a esto de la política. Gracias.